Primero que nada, muy buenas noches con todos los participantes. Gracias familia por asistir a este taller, el cual lo que busca es enfocarnos en una mirada hacia el neoliberalismo y hacia el socialismo para entender mejor lo que hace referencia a cada una de estas. Bueno, antes de empezar con la presentación, quisiera saber si tal vez ustedes conocen un poco de lo que es la izquierda o la derecha. Buenas noches, querido primo, familiares. Sí conocemos un poco de lo que es la izquierda y la derecha. Eh, Se utiliza, bueno, la derecha en varios países, los cuales son potencias, y vemos desde un punto de vista, desde mi parecer, que existe abuso de poder y solamente se benefician ciertas personas. Pero creo que con esta interpretación y con estas diapositivas nos va a quedar un poco más claro el panorama que tenemos acerca de estas dos eh, teorías de izquierda y la derecha. Listo, muchas gracias. Empecemos entonces. Bueno, el neoliberalismo. ¿A qué hace referencia o cómo se define el neoliberalismo? Este es un concepto político, económico, que se basa en el liberalismo clásico y en las teorías neoclásicas que hacen referencia a que el Estado intervenga en lo menos posible en la parte económica para sus ciudadanos. También ha sido definido como una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre comercio, cuyos pilares básicos incluyen, perdón, la privatización y la desregularización. Bueno, antes de dar el siguiente paso, hay que aclarar que los máximos exponentes del neoliberalismo son bien conocidos de Estados Unidos y los países europeos son quienes representan el neoliberalismo. Vamos a primerito empezar un poco con los antecedentes. ¿Cómo surge el neoliberalismo? Este surge en los años 70 con el crecimiento económico registrado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Este capitalismo enfrenta una crisis debido a esta misma guerra que se dio por estos años. Entonces, aquí aparecen planteamientos elaborados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por los neoliberales Milton Friedman y Gottfried Hayek en la Escuela de Chicago en Estados Unidos. A partir de ahí es que el neoliberalismo comienza a ganar fuerza y comienza a expandirse por todo el mundo. ¿Cuáles son las formas de aplicar el neoliberalismo? Con el desaparecimiento de programas de seguridad, programas de construcción de vivienda por el Estado, leyes de salario mínimo, legislación a favor de los sindicatos, controles de precios, subsidios e impuestos a las importaciones. Otras formas son que se ponen en práctica el chantaje a países subdesarrollados, también se hace notorio la paga de la deuda extrema y promueven los préstamos con el FMI y el Banco Monetario Internacional. Estos se utilizan para que la empresa privada aumente sus capitales y ganancias. Las políticas de estabilización tienen como objetivo corregir los desequilibrios de la economía. Son de corto plazo y lo que buscan es crear confianza con los empresarios o con las transnacionales para que éstas inviertan en el país en el que se están extrayendo los recursos que se quieren utilizar. Asimismo, la política de ajuste de estructura productiva busca mejorar la producción e incrementar la oferta, y por ello se debe hacer cambios en la estructura productiva e institucional. ¿Cuáles son las políticas principales del neoliberalismo en lo económico? Son las siguientes. Tenemos la libertad absoluta de los mercados. El Estado debe liberalizar la moneda, los intereses bancarios y los movimientos del capital, es decir, no se enfocan tanto en la parte social o en la sociedad, sino más en promover el capital del país. El Estado no debe intervenir en la producción ni en los servicios públicos y privatizarlos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo como ahora, en el actual gobierno de Ecuador tenemos a Guillermo Lasso, que es neoliberal o de parte derecha. ¿Y qué se está hablando ahora? Que se quiere privatizar el IES, que es una empresa de Estado público. Tenemos que bajar los salarios para poder competir internacionalmente y aumentar la tasa de ganancia del capital. Asimismo, en los países, sobre todo en subdesarrollados o en Latinoamérica, lo que se busca es una mano de obra barata. Es por ello que las transnacionales vienen acá, extraen sus recursos y tienen mano de obra barata, lo cual es para ellos es beneficioso y siguen enriqueciéndose.
Tenemos desterrar toda medida proteccionista en los países atrasados y también permitir a las transnacionales que vengan a intervenir sus capitales sin pagar impuestos, precarizando el trabajo y adueñándose de nuestros recursos naturales y servicios públicos. Bueno, un claro ejemplo también de esto es como las petroleras, ¿no? Las petroleras son siempre las que vienen, por ejemplo, a países como Ecuador, Venezuela, países ricos en petróleo, los cuales vienen simplemente a explotar, explotar, explotar y no dejan ningún tipo de beneficio al país. Dentro del neoliberalismo, ya lo que hace referencia acá dentro de nuestro país, tenemos a los siguientes exponentes. Bueno, las políticas neoliberales fueron aplicadas a partir de la presidencia de Osvaldo Hurtado, quien sucedió a Jaime Roldós, quien sabemos que que falleció en un accidente de avión. Y luego profundizadas por León Febres Cordero y posteriormente por Sixto Durán Ballén. Bueno, la base del modelo empresarial y de privatización, los primeros ajustes priorizaban la obtención de recursos para cubrir los compromisos internacionales de balanzas comerciales, el servicio de la deuda. Para ello debían reducir el gasto en el resto de las partidas presupuestales, incluidas las sociales. Esta política económica tuvo orientada a favorecer los intereses económicos de sectores privados privilegiados representados por la oligarquía. Y para concluir de lo que es el neoliberalismo dentro de la historia ecuatoriana, tenemos a Guillermo Lasso, es el actual presidente de Ecuador, quien sigue el modelo neoliberal, enfocándose en el libre comercio y la privatización de organizaciones estatales como es la del IES que mencioné anteriormente. Bueno, antes de dar paso a lo que es el socialismo, tal vez alguna pregunta o alguna cosa que añadir. Víctor. Realismo, me gustaría saber si qué ventajas tiene, o sea, en, en tanto a lo que sería el socialismo, que estamos mucho más familiarizados aquí en el Ecuador, ya que hemos tenido muchos años del socialismo que promulgaba Rafael Correa. Me gustaría saber qué ventajas tiene este frente al otro o qué desventajas tiene. Bueno, principalmente lo que se promueve en el neoliberalismo, a lo contrario al socialismo, es promueve el capital, no en sí los recursos humanos, como nos dice el socialismo. Por ejemplo, en el socialismo la parte contradictoria es que dice que los recursos del pueblo son para el pueblo. En cambio, acá vemos que los recursos damos a empresas transnacionales, pero ¿qué obtenemos de beneficio? Que estas empresas vienen e invierten acá. Por eso en cada modelo existen sus pros y sus contras, ¿no? Tenemos que verle desde diferentes perspectivas, porque en la una protegemos nuestros recursos y lo usamos en bien nuestros, pero no tenemos ni siquiera la economía o la tecnología suficiente para poder explotar y, y dar buen uso a esa materia prima. Bueno, ahora vamos con lo que es el socialismo. El socialismo es definido como un sistema de organización económico y social, cuya base se basa en los medios de producción que sean parte del patrimonio colectivo y sea el mismo pueblo quien los administre. Bueno, eso como se dice en teoría. Asimismo, ¿cuáles son los antecedentes de este? Este se da en la Revolución Industrial, la cual surge a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Hay un incremento notable en la riqueza de los países más importantes de Europa y Estados Unidos, como lo vienen siendo hasta ahora, beneficiando solo a la clase burguesa y a la clase media. Bueno, a partir de esto es que la clase social baja se da cuenta de esto, ¿no? Y comienza a preocuparse porque solo la clase alta era quien obtenía ganancias. Desde este punto de vista, Karl Marx se propuso desarrollar un socialismo científico que partía de un detallado estudio del capitalismo desde una perspectiva económica y relevaba las perversiones e injusticias del sistema capitalista, que el capitalismo solo busca, como dije anteriormente, el capital busca invertir y no se da también parte de las personas. Fue empleado por primera vez por Monge Ferdinand en 1766. En el sentido moderno aparece hasta 1830 en Gran Bretaña y Francia para designar las ideas de los seguidores de Robert Owen. ¿Cuáles son las formas de aplicar el socialismo? El socialismo en el siglo XXI es una sociedad inclusiva que por su naturaleza no es excluyente,
supone la creación de la riqueza basada en altos niveles de desarrollo científicos, tecnológicos y de conocimiento. La riqueza creada se distribuye con elevado sentido de justicia social y amplia participación popular en la toma de las decisiones, y es una sociedad altamente democrática en la que el ser humano constituye el objetivo central del desarrollo. Otras formas son la propiedad socialista y heterogénea, base científica, tecnológica, material, humana y sustentable en los marcos de la nación, elevados niveles de equidad social, el ser humano no es un desarrollo pleno de su personalidad y un elevado sentido de solidaridad, un poder democrático y participativo y el desarrollo de ventajas compartidas en el comercio internacional. Por último, tenemos lo que es el socialismo en el Ecuador. Asimismo, el socialismo en el Ecuador ya se viene presentando mucho antes, pero cuando toma forma desde que Hugo Chávez fue presidente de Venezuela el 2 de febrero de 1999. Ahí en América Latina surge un nuevo proceso histórico-político en donde diversos países, como es en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, comienzan a partir de ver que Hugo Chávez es socialista, comienzan a seguir sus ideas y el socialismo toma fuerza en América Latina. Bueno, disculpa, interrumpa. ¿Crees que decir si es que qué clase de participación tiene el pueblo dentro de esto o si el gobierno es quien administra todas las riquezas y los fondos eh, para obras públicas y etcétera, o sea, para el bienestar del, del pueblo sería? Bueno, aquí vamos a algo bastante contradictorio, ¿no? Como vemos, el neoliberalismo, a pesar de ser bastante cruel y basarse solo en el capital, ha tenido bastante éxito. En cambio, el socialismo, a pesar de que se basa en la tecnología, en el desarrollo humano, ha tenido bastantísimo fracaso, sobre todo en América Latina. ¿Y por qué es eso? Aquí viene el tema de la corrupción. Este es uno de los problemas que más ha atacado este modelo de desarrollo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay personas o autoridades que se presenten como socialistas, por ejemplo, aquí en Ecuador sucedió el caso de Odebrecht, estas grandes transnacionales lo que hacen es sobornar a las autoridades y por ello se pierde completamente el valor de este modelo que supone sería muy bueno en teoría. Eh, y bueno, para culminar entonces, los máximos exponentes del socialismo en Ecuador son Rafael Correa y Lenín Moreno, quienes son los que, como dijo usted, son los que últimamente han venido influenciando en gran medida en nuestro país. Por ello, bueno, estos modelos de gobierno afirman que el capital debe estar al servicio del ser humano y no al revés, y se debe impulsar la democratización de los medios de producción. También apoya la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Y por último, acepta la propiedad privada, pero dice que debe ser democratizada y afirma que el socialismo del siglo XXI tampoco niega el mercado, pero que hay que gobernarlo para que no nos gobierne a nosotros. Listo, eso ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, no sé si tal vez quieran acotar algo. ¿Les parece interesante? ¿Creen que para una próxima elección o tienen una vista más amplia de lo que es la derecha y la izquierda? Bueno, por mi parte, yo opino, la verdad, que me has clarificado muchas de las dudas que tenía en, en cómo serían los dos modelos, tanto el neoliberal como el socialismo. Y es bueno saber que dentro del socialismo también puede existir un libre mercado siempre y cuando el gobierno lo sepa administrar, ¿no? Bueno, Bueno, sí, igual considero que la información que nos acabas de brindar obviamente es muy buena porque a veces solamente nos dejamos llevar de una imagen política, más no pensamos netamente en el bienestar del pueblo o lo que nos beneficia a los ciudadanos, ¿no? Simplemente nos dejamos guiar por una línea política, pero no estamos tan adentrados o estamos tan enterados de lo que en realidad nos conviene. Entonces, en realidad que esta ampliación de lo que nos acabas de dar, yo creo que nos sirve mucho porque yo creo que desde las familias mismo
debemos empezar a cambiar nuestro pensamiento y siempre pensar en el bienestar de todos. Listo, muchas gracias. Bueno, para culminar quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes. Gracias por asistir al taller familiar. Y bueno, para concluir, el objetivo de esta fue prácticamente dar a conocer, ¿no? El modelo neoliberal y el socialismo. Como bien dijimos hace momentos anteriores, a veces uno solo elige por elegir, como a veces bien mencionamos, elegimos al mejor postor, pero no nos damos cuenta del trasfondo que hay detrás de la línea política. ¿Cuáles son las ideas y qué es lo que busca la autoridad? Entonces, en nuestra responsabilidad está elegir bien para el futuro de nuestro país. Listo, entonces me despido, muchas gracias y buena noche. Gracias también, buenas noches.